Esta mañana en el servicio This de inglés morning in the predicamos English de la service, we fe, preached about faith, como Dios nos ha dado una how God porción has de given us fe a a measure of todos faith to los all of que us creen, who believe, y como la and fe how faith es todo lo que is necesitamos all para that we recibir de need Dios, to receive from God. porque Because mismo Jesús dijo, Jesus himself si said, dos de ustedes se if ponen de two of acuerdo y you come in oran por agreement and una pray cosa, for Dios lo va a something, hacer. God will do it. Entonces tenemos So esa then we have garantía, that guarantee, pero se hace por medio but de la it's fe, done through faith. que si nosotros That creemos, if we believe, Dios puede. God can. Dios puede hacer God can lo que usted do necesite que whatever se you haga need to esta be mañana. done this morning. Todo lo que necesita All es that you need fe para is creer. faith to believe. Es todo. That's all. Son requisitos de Dios que si They're God's solamente requirements that puedes if you creer can only y si believe, tienes la fe del and if you tamaño have de the una faith the semilla de size mostaza, of a mustard seed, entonces dice, puedes decir a esa then you can montaña, tell that mountain, muévete de ahí move y se from tiene there, que mover. and it has to move. Aleluya. Hallelujah. Entonces So then sabemos que we Dios know puede that God can, y de eso vamos a hablar and esta that's what we're mañana. going to Dios talk about puede. this morning. God Yo can. no sé con qué I necesidad don't know viniste what esta need you've mañana, come here with this pero morning, Dios puede. but God can. Pero como estaba diciendo Pastor But like Salto, Pastor Salto was tienes que saying, quitar tu, you have to tu, take tu confianza your en el trust hombre y off of ponerla en man Dios. and put it on God. Muchas veces esperamos Many del hombre times we en lugar de expect esperar de things from Dios. man instead No of God. diciendo que Dios no Not puede saying that God causar cannot a un cause hombre o a una persona a o a man or a un person instituto or para some institute ayudarte, to help para you suplir aquella necesidad supply que that tienes. need that you have. Pero eso se hace But that's aún done cuando mantienes tus even ojos only puestos when en you Él. keep your eyes on Vamos Him. a We're going to predicar de una escritura que se preach of a encuentra scripture that's en found in Romanos 8. Romans 8. Romanos 8. Romans 8. Y esta escritura And this es scripture Pablo is diciéndonos a Paul nosotros telling us que somos más que that we are more vencedores. than conquerors. Somos más que We are vencedores more en than Cristo Jesús. conquerors in Christ Jesus. Y con eso en And mente with that vamos in a orar mind, we're going to pray y ponernos en las manos del and put Señor. ourselves in Padre, the en el hands of the nombre de Lord. Jesús, Father, in Jesus' name, venimos esta mañana, we come Señor, this morning, Lord, con necesidades diferentes with cada different needs, quien. Each person. Aún aquel que cree no Even tener those who necesidad think they tiene don't have a necesidad de need, usted, they do Señor. have a need from you. Porque todos tenemos Because we necesidad all de usted. have Si no need fuera por usted, of you. Señor, If it weren't for you, no Lord, estuviéramos vivos. Si we usted wouldn't be parara el alive. aire, if you were to que stop respiramos, the air that we breathe, quedaríamos todos muertos we would en un all momento. just be dead in a Padre moment. Santo, necesitamos de usted. So we need you. Y sabemos que usted And we puede, know that you can. que no hay nada that there is difícil para nothing usted. difficult for you. Padre Santo, en esta Father God, mañana, this morning, ayúdenos Help us para creer, to believe, para entrar a ese to enter lugar, into that Señor, place, de Lord, posibilidades of possibilities por medio through de obediencia a su obedience palabra, to your Padre word, Santo. Father God. Ayúdenos, Padre Help us, Celestial, para Heavenly Father, recibir to receive exactamente esa palabra que that word necesitamos, that we need que sea una palabra that it may be rema, a Señor, rhema en word nuestro corazón, in our heart, que es that exactamente it's lo que va a exactly despertar what will aquella awaken fe que usted that ya ha faith that puesto you en have cada uno already de put in each nosotros, one of porque us. su palabra Because dice your word says que usted nos dio un that you've aumento de given fe us a a cada measure uno of faith to each de one los of que us hemos creído, who Padre. have believed, En el Father. nombre de In Jesús, Jesus' le name, pido que I unge ask mis you to labios anoint my para lips hablar su to palabra, speak your word, unja nuestros oídos Anoint our para ears escuchar to hear su palabra, your word, Señor, Lord, y que esta palabra and that this penetre word el may corazón más penetrate duro, the con más hardest duda, heart Señor, esta mañana, this morning. en el nombre de In Jesús, Jesus' todo name, para honra all y for your gloria honor suya. and your glory. Amén, Amen. amén, amén. ¿Te has sentido en alguna ocasión Have you que felt that tienes sometime más that you problemas have que los more que puedes problems soportar? than you can stand? ¿No hay nadie aquí así? Is there anybody here like that? Tienes más You problemas have que more los que puedes problems than soportar. what you can put up Te with. frustras y empiezas a hablar You get negativo frustrated and start aún speaking de tus negatively, mismos hermanos que even about tanto amas. your own brothers and Te sisters that you love sientes so much. estresado, You no feel sabes qué stressed, hacer, and you pero don't know what Dios to dice do. en su palabra God que says in no His te word, dará though, más that de He lo que won't give puedes you more aguantar. than what you can bear.
También dice la The palabra word que also todo says es posible. that everything is possible. También dice en It Romanos also says in Romans 8:37, 8:37, antes en todas nay, in all estas these cosas, things, ¿cuáles cosas? what things? Todas las cosas de la vida, All these things todo in lo life, que esté pasando en tu everything vida, that might be going on in your life, sea positivo, if it's negativo, positive, sea bueno, negative, sea if malo, it's good or bad. pero en todas esas cosas, But si in all eres these things, hijo, hija de if Dios, you are a son or daughter of God, somos entonces we más are que more vencedores than conquerors. en Cristo Jesús. Fíjate bien, In por Christ medio de Jesus, aquel que through nos him amó, que nos ama, that loved us. nos amó, nos ama He y nos loved us sigue and he amando, loves us and que he es still Cristo loves us. Jesús. It's Christ Jesús Jesus. dijo en Mateo Jesus said in 19, Matthew 26, 19:26, y mirándolos Jesús les dijo, para And- los hombres esto es imposible, mas para but Dios Jesus beheld them and said unto todo them, with es man this posible. is impossible, but with Fíjese God bien. all things are possible. Dios puede esta mañana. God can this morning. Ese problema que That tú ves problem tan that you difícil, see as so difficult, Dios puede. God can. Y Dios lo va a And cambiar. God will change it. Si solo puedes If you creer. can only believe. Jesús le dijo a los Jesus said discípulos to en the Mateo disciples in 21, Matthew 21, 21:21, cuando ellos se admiraron de que él había when they maldecido were a la higuera astonished that he had cursed the fig tree, y la higuera se secó and the fig tree inmediatamente. withered in that moment. Y ellos no creían And they porque didn't dijeron, believe, wow, because they ¿te said, fijaste? wow, Ya did me you imagino see? yo, Pedro era el I'd que hablaba imagine más. Peter was the Oye, one who ¿vieron talked the ustedes lo most. que Did acaba you de see what suceder? just happened? Esa higuera estaba tan That bonita fig como tree la was del so pastor pretty, Gabriel va a just like estar Pastor Gabriel was gonna bien, be. bien Just so grande y tall and verde, big and green bien and bonito, so nice, pero no tenía fruta. but it didn't have any No fruit. tenía higos. It didn't have any figs. Y Jesús la maldijo And ahí en Jesus ese cursed it momento right porque él there fue a buscar higos, because he tenía was hambre hungry. y no encontró And he higos couldn't y find entonces any maldijo figs, and so aquella he higuera en cursed aquel that fig tree. momento, en aquel lugar. And that Y la right higuera there se and secó then, inmediatamente, and that las fig tree hojas withered. The leaves secaron just y dried se up, murió aquel árbol. and that tree died. Y los discípulos And the se admiraron. disciples were astonished. Y Jesús les dijo, And Jesus said, si ustedes if you all tienen fe have faith, como el grano de una The semilla size de of a mustard mostaza, seed, que es la semilla más which pequeña is que the hay, smallest seed that there is, ustedes le pueden decir a esa can montaña, tell estaba that en una mountain. montaña y There was a ustedes le mountain pueden there. decir a He esa said, "You can montaña tell que that se mountain quite de ahí, se eche to be removed from there, y lo thrown tiene que into the hacer. sea, and it'll have to do it." Y más después dijo él, And later on, he mayores said, cosas que estas "Greater things ustedes than van a this hacer. will you all do. En Lucas 1:37 In dice, Luke porque 1:37 nada it says, es "Because imposible para It's Dios. impossible for God. For with God Todo nothing es shall be posible. impossible. Everything is possible. Nada, absolutamente Nothing, nada. ¿Verdad que tenemos un absolutely corito que nothing. cantamos? There's a song that we sing. Nada, nada, absolutamente Nothing, nada. absolutely Nada es nothing difícil is para- impossible. Nada It's difficult es for him. difícil para el Nothing Señor. is difficult for the Lord. Y quiero que agarre esto And I want you to en su get a hold of espíritu, this in your ahorita, en spirit este right momento. now. Si usted vino con una If you came necesidad, here with agarre some esto. need, get a hold of this. Que nada es That difícil para el nothing is Señor. difficult for the Lord. Que si usted That if solamente you puede can creer, only believe, Dios le va a God ayudar. is going to help you. Dios va a cambiar God esa is going to situación. change that situation. Usted va a salir You're gonna leave de este lugar this lleno de place fe, full of confiando en que el trusting Señor and that ya the Lord solucionó has ese already problema. solved that No lo problem. va a solucionar, He's not ya going lo to solve it. He solucionó. has already Aleluya, ya solved está it. hecho, It's already es done. suyo It's y que usted yours, puede and caminar that you can en él. walk in it. Aleluya. Hallelujah. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Yo me imagino que algunos imagine that de ustedes vinieron some of con, you con- have come con here problemas difíciles, With difficult problems. pero para Dios no hay But for nada God, difícil. there is nothing difficult. Aleluya. Hallelujah. En Filipenses 4:13 dice, Philippians 4:13 todo lo puedo I can en do all Cristo things que me through Christ fortalece. who strengthens Todo. me. Es decir, todo lo In puedo other words, hacer I can do en everything Cristo Jesús. through Christ En Jesus. Jeremías In 32:17 Jeremiah 32:17 dice, oh Señor it says, Jehová, "Oh, he aquí tú hiciste el Lord, cielo y la tierra con tu gran poder thou hast y made con the tu heaven and brazo earth with thy great extendido. power, No by hay thy great nada, power and stretched out arm, and there is absolutamente nothing nada que too sea hard difícil for para thee." ti. Aleluya, gloria a Hallelujah, Dios. glory to Te God. estoy dando I'm giving escrituras you que van a scriptures that levantar are tu going fe. to
Build up your faith. No quiero que lo I oigas don't de want mí, you to quiero hear que it lo from me. oigas I de want you to Él. hear it from Him. Aleluya. Hallelujah. Porque yo quiero que tú Because salgas I want you to convencido leave de here este lugar, convinced from this place de que ese problema that que tú that problem tienes, that you have, que has puesto en las that manos you del put in the Señor, porque hands lo of the vamos a Lord, hacer, because we're going to do that. ponerlo en las manos del Put it in Señor, the hands of the Lord, que el Señor that the Lord va a is solucionar tu going to problema, solve your porque problem. no hay Because nada there's difícil para nothing Él. difficult for Him. Si Dios que hizo los cielos y If la God who tierra y created todo the lo que en heavens and ellos the hay earth and está con everything that's in them nosotros, is with us, ¿quién podrá estar contra who can be nosotros, against hermanos? us? Jesús lo dijo, Hallelujah. si Jesus Dios said, con nosotros, if God is for ¿quién us, contra who nosotros? can be against us? Nada. No one. En Jeremías 32, Jeremiah 27, 32, Dios nos dice estas 27, palabras: God He tells aquí us yo these soy words, "Behold, Jehová, I am the Lord, Dios de toda the God of carne. all flesh. ¿Habrá Is there algo anything que sea too difícil hard para mí? for Una me?" pregunta. It's another question. ¿Ustedes creen Do que ese you problema think que usted that tiene es problem that difícil you para have is mí? difficult for No. me? No. Dice, pero es que ya he Well, pedido muchas but I've veces already y no asked Him so se many ha times and resuelto. it's not been solved. Pues no le eche la culpa a Well, Dios, don't blame God, porque Él dijo, si because He puedes said if creer, you can believe, usted puede creer you can que believe, le ha pedido al Señor you've asked the Lord 20 veces, pero 20 esta vez times, but el this Señor lo va a time the hacer. Lord is going to do it. Si usted puede creer, If you el can Señor lo va a believe, hacer. the Lord will do Aleluya. it. Hallelujah. En este versículo In y this los que verse siguen, and el the Señor following, the Lord proclama su poder para proclaims His hacer todo power lo que es to do necesario para everything lograr sus necessary resultados to determinados. accomplish the La determined pregunta results. The ahora, question now, ¿acaso cosa alguna demasiado if difícil any, para is mí? there Es la anything pregunta que hace difficult Dios. for me? That's what God is asking. Implica que no It solamente implies no hay nada that not demasiado only is difícil there para Él, nothing too sino hard for que Him, no but hay that there ni is siquiera una nothing, cosa not even demasiado one thing difícil too para Él difficult o for Him, que Él pueda or hacer. that He can do. Ninguno. Nothing. Jesús dijo en Jesus Marcos said 9, in Mark 23, 9:23, Jesús le dijo, si puedes Jesus said, if you creer, can believe, al que cree, todo le if es thou can believe, posible. all things are possible to him that believeth. Solamente puedes If you creer. can only believe. Si Él lo ha If prometido he has y usted promised puede it, creerlo, and you can puede believe también it, tenerlo. You can also En have el it. Salmo In Psalm 78, el 78, pueblo dudó a the people Dios. doubted God. Salmo 78, Psalm 19 78:19. al 32, y no lo vamos a 32, leer we're not todo, gonna pero read dice, it y all, hablaron but it contra says, Dios diciendo, And they spake ¿puede against Dios God. poner una They said, mesa Can en God el furnish a desierto? table in the wilderness? ¿Usted qué cree? What do you think? Pueblo incrédulo. It's people who didn't Fíjese believe, bien, the doubting people. Dios los sacó de la God took them esclavitud con out los egipcios. of slavery from the Egyptians. Llegaron al Mar They Rojo got to the Red Sea, y no había salida para and there ellos. was Dios no way out for separó them. las But aguas God opened up the waters para que ellos so that they pasaran en could walk seco. through on dry ground. Juntó las aguas cuando He el brought the enemigo waters venía back together when siguiéndolos the enemy y was se ahogaron following them, todos. and they all drowned. Fíjese bien, Look at that. son milagros. These are ¿verdad? miracles. En 3 días después three days estaban later, sedientos, no they were tenían thirsty, agua. they didn't have any water. Encontraron un lugar But they de found agua, a pero place estaba with amarga water, but la the water agua. was bitter. Dios le dijo a Moisés, told Moses, ves ese árbol que está ahí, "You see that córtalo tree y that's échalo there? en el Cut agua. it down and Moisés put it in lo the hizo water." y el agua Moses se did so. endulzó. And the water became sweet, drinkable. Y todavía esta gente And está these diciendo people were estas still cosas. saying these things. Y hablaron contra Dios diciendo, And they ¿puede spake Dios against poner una God. They mesa said, en el "Can God desierto? furnish a table in the Él wilderness?" podía y lo hizo. He could, and Él ha he did. herido la roca y brotaron Behold, he aguas smote the rock, and y the waters torrentes gushed out, and the inundaron streams la tierra. overflowed. ¿Podrá también Can dar he give pan bread also? y proveerá Can he provide carne flesh para for his su pueblo? people? Óigame, Hallelujah. qué tanta, diríamos, qué pueblo How- tan terco este, We ¿verdad? can say what stubborn people they Ah, were. ¿cómo? They're just so stubborn. Wow. No lo puedo creer. I Pues can't créalo believe it. porque Well, así believe somos it because nosotros. that's how we are. Fíjese. Y no se ofenda, And yo no sé Don't usted, anybody get pero offended. I don't así know soy about yo. you, but that's how I am. Creemos, We believe, pero no creemos. but we don't believe. Lo leemos, We read, pero todavía así no lo creemos. but even so, we don't believe. Sabemos que nada We es know that difícil para nothing is Dios, difficult for God, pero aún batallamos para we lograr struggle un milagro even por falta to de fe. obtain a miracle because of lack of Jesús faith. cuando estaba Jesus, en la when he tierra, was on earth, recorriendo toda la tierra,
walking por over 3 años y medio. the earth, walking on this earth for 3.5 Un día years. se encontró One day, en un he found lugar himself in a place donde no pudo hacer milagros. where he couldn't perform miracles. ¿Y sabe por qué? And you know why? Por la incredulidad Because of the disbelief, de ellos. their Y disbelief. mejor se fue de ahí And del instead, lugar. he left there. ¿Por qué no creían ellos? Why Porque lo didn't they habían believe? conocido Because a they had él, known him, Jesús, Jesus, crecer como to hijo de un grow up carpintero. as the son of a carpenter. Y por 30 And años for 30 years, es lo que él había hecho, that's what ayudarle he a su had done, papá help his dad en la carpintería. in carpentry. Y la gente lo conocía. And people ¿Qué acaso knew him. puede este hijo de Well, José, how puede could acaso Joseph's hacer son milagros? Perform miracles. No creyeron. They didn't believe. Y en realidad And él in no reality, hizo milagros. he didn't perform miracles. Dijo por la incredulidad de He said ellos. because of their disbelief. Y ahora se puede dar And cuenta now por qué a you nosotros see a why veces nos falta. We sometimes Por qué a veces oramos lack. y Why oramos sometimes we y pray oramos y and no pray and pray recibimos. and we don't receive. Y inmediatamente And buscamos a immediately quién echarle la We look culpa. for somebody to blame. Fíjese bien. Es la culpa del pastor, es It's la the culpa de pastor's la fault, iglesia, es la it's the culpa de la church's fault, asociación, es it's la the culpa de association's Dios, es la fault, it's culpa God's fault. del que sea. It's whoever's fault it is. Pero en realidad But in reality, cualquiera puede recibir un anybody can milagro. receive a miracle. Dios no hace God acepción de makes no personas. exception of persons. Todos somos Everyone, candidatos we're para all un milagro candidates for a si miracle. solamente podemos If we creer. can only believe. ¿Sabía usted Did que you hasta know un that no cristiano Even a non-Christian puede recibir de can Dios si receive from solamente God puede if creer? they can only believe. Uh-huh. Yeah. Yes. Yo veía las I bendiciones saw de the Dios en blessings ese of hombre God in this y man. me quedaba yo, And I was just like, wow. ni siquiera sirve al He Señor. doesn't even serve the Lord. Pero él se había agarrado de un But he had got a principio hold of que the Dios tiene en principle su that God palabra, has in his word. que si das, That if Dios you te va a dar. give, God will give back to Y él you. empezó a usar ese And he principio y began empezó using a that dar y a principle, and he dar began to y a give dar and to give y and to Dios le give. empezó a dar y a And God dar y a began dar y giving to empezó him and giving a que and se giving, tenía and he una started to grow. compañía él que, He had a que company de of, trocas, dump trucks, dump no sé truck cómo se dice company. en I español, don't know how you say dump truck pero in nomás Spanish. tenía una troca But he just y had para one el truck. rato ya And by tenía the time he knew it, 10, 15 he had trocas 10, 15 trucks trabajando working. y haciendo dinero, And just comprando making casas money, y, buying y yo houses. me quedaba, I was me estaba just, dando un poquito de I celo, was getting a hermano. little bit jealous. Yeah. Que a usted no le daría, ¿eh? Wouldn't you be a little bit jealous? Y este, mira nomás. Just look at him. Ay, ay. Al final le dio Finally, cáncer he got y cancer. se arrepintió, se And he salvó, repented and he did get sirvió al saved. Señor He por served the 6 Lord for años 6 y el years. Señor se lo llevó. And the Lord took him. Pero But las bendiciones de Dios, blessings cuando of God, nosotros tomamos when esta we palabra, take hermanos, lo this que le word, quiero decir, what I'm trying to tell you is when we y, take this y word caminamos and we y walk dependemos and de depend ella, on ponemos this nuestra word, we put confianza our en ella, trust in it, la practicamos, we practice trabaja. it works. Trabaja. Si un It solo works. versículo usted se agarrara If de ahí you were de un just to get solo a hold of versículo one verse y lo pusiera en And práctica, you were le to va a put it into trabajar. practice, it'll work for you. Aleluya. Hallelujah. Porque la palabra de Because Dios, the word Jesús of dijo, God, todo Jesus said, pasará en esta vida, Everything in this life will menos pass away, esta palabra except no this word pasará ni will una never pass sola away. tilde, Not one ni una dot, sola palabra va a not pasar one de este libro word que no sea will pass away cumplido. from here until it is Si fulfilled. Dios lo dijo, If God Dios lo said va a it, hacer. God will do it. Okay. Aunque en este pueblo vio el Although milagro del these people agua saw que the salía de la miracle of water roca, that came from este the rock. pueblo vio ese These milagro people saw que the era en miracle realidad un that it was tipo in de la gran reality vida the eterna type que of the Cristo great eternal life proveería that al Christ would mundo provide to entero. the whole world. En todos modos, este In any pueblo sin regards, fe no these solo people no without entendió su faith didn't significado, understand sino que its también meaning, lo but tomó also con took desprecio. this with despise. They despised it. El dudar, hermano, Doubt es despreciar is despising lo que Dios dice. what God says. El dudar es pecado. Doubt is sin. El no creer. Not believing. Si yo le dijera a If I were usted to tell algo you something y usted no lo and you creyera, me didn't believe ofendería. it, that would offend me.
Dios se ofende cuando God usted is offended no cree when you estas don't palabras. believe these words. Debe siempre entenderse que You Dios should no always tolera understand that el God pecado doesn't tolerate en sin sus escogidos in más his de chosen ones que Él more tolera than en what aquellos que he no would tolerate profesan su in those nombre. who don't profess his name. Por cuanto no creyeron en Therefore, they Dios didn't believe ni in God, confiaron en su nor did they salvación, trust in his a salvation. pesar de que mandó a las Despite nubes of de him arriba sending y abrió las puertas del them cielo e hizo the llover clouds sobre ellos rain, maná he caused para comer y manna to les dio fall trigo del for them to cielo. eat, and gave El them hombre meat from comió heaven. pan de Man ate ángeles. the bread of Él les angels. envió He comida sent hasta them food saciarlos. until they were Él satisfied. levantó He en el cielo el viento del oriente y raised up trajo the wind el viento del from sur heaven con su poder e hizo llover caused sobre it ellos rain, carne caused it to rain como meat polvo, upon them like aves, dust, birds, para que ellos so that comieran, they could hermano. eat. Y así ellos And no podían even so, creer. they couldn't believe. Qué insulto para Dios. What an insult to God. Diría Dios, ¿qué God más would say, tengo que what hacer more para do I que tú have me to do creas? for you to believe me? ¿Qué tengo que hacer? What do I have to do? Si estuviera aquí nos hiciera la If pregunta, he ¿qué were tengo here, he que would hacer? ask ¿Qué más us, tengo que what hacer more para que do me I have puedan to do for creer? you to believe me? Para que puedan creer en esta So that you can palabra. believe this word. Ya lo hice todo. I've already done it all. ¿Qué más puedo hacer? What more can I do? Por eso Dios That's why God se encuentra en un finds lugar, himself in a hermanos, place donde si Él where quisiera if nos he podía forzar, would like to, pero he no lo could va a force us, hacer, but he won't do that. porque es un caballero que Because va he's a a gentleman dejar que who's going usted to let solo haga esa You decisión. make that decision on your own. Es interesante It's el interesting ver que seeing that el porvenir de todos nosotros o la vida because of del futuro the life in es the fruto future, de nuestros propios hechos. our future life is going to be a Que lo que usted fruit of haga what hoy we do está today. formando su futuro. What we do today is forming our future. Que lo que siembre hoy lo va What a you sow cosechar today, you will mañana. harvest tomorrow. Y aunque Dios And even though God no lo quiera para usted, doesn't want that for you, porque Dios quiere lo because God mejor wants para the usted. best for you, No importa qué It raza doesn't matter sea, what no race you importa are, qué doesn't tamaño matter sea, what Dios size quiere you lo are, mejor God para wants the usted. very best for you. Dios no quiere que usted God doesn't sufra. want you to suffer, Dios no quiere que God usted doesn't want you esté to batallando en la vida. struggle in life. Dios quiere que usted God prospere y wants you esté to en buena prosper and salud be in como good su health, alma just as prospera. your soul Aleluya. prospers. Hallelujah. Dios quiere lo mejor God para wants usted. the best for you. Pero tenemos que dejar But we que have Él to nos let guíe. Him guide us. Tenemos que We caminar have en to su walk voluntad. de in Él. His will. Le decía a los hermanos I esta told the mañana brothers and sisters como this yo morning hace 48 how años que me 48 salvó el years ago the Señor Lord y saved me me, enamoré de and I Él. fell in love with Him. No hay otra manera de There's no other decírselo, me way to say enamoré it. de I Él. fell in love with Him. ¿Sabe por qué me You know enamoré why de I Él? fell in love with Him? Porque al darme cuenta Because de que as a I pesar de realized that todas in las spite veces of que yo all the times lo rechacé, that I rejected Him, que yo lo that I insulté, insulted que Him, yo lo that I desprecié, despised Him, Él todavía me amaba. He still loved me. Hallelujah. Y cuando yo vine aquella when I mañana came y to le church ofrecí mi that vida, morning le dije, and gave my Señor, life to así Him, con I said, lágrimas, just de, like that with de un tears, varón que a nunca man había who llorado, had porque never yo desde cried, niño me because from enseñaron los young hombres no age, they lloran. taught me men don't cry. Y yo lo creí. And I believed it. Y desde ese And entonces from dije, that yo no moment lloro on, I por said, I'm nada ni not por crying about nadie. anything or for Y nobody. no lágrimas. No tears. Esa mañana That cuando el morning, Señor me when the tocó, Lord hermanos, touched me, estaban lloviendo It was- ríos de I agua was por mis ojos. raining rivers of Y yo water from my avergonzado eyes. porque yo no I was quería ashamed llorar. Because I didn't want to cry. Decía, ¿qué me está I pasando said, a what mí? is going on with me? Pero en ese But in momento el that Señor moment, the Lord me limpió, cleansed me. me He perdonó. forgave me.
Y yo traté, And fíjese I bien, tried. yo traté de decirle, I tried to Señor, no say, tengo Lord, nada que I ofrecerte have mi vida. nothing to offer En you. esos 32 My life, años de edad, in those hermano, 32 yo years of había age, vivido I una had vida lived a doble double o life or triple, yo triple creo. life, I Estaba think. desgastado, en I otras was palabras. wasted, in other words. Yo creo que I me think sentía that como un I hombre felt like de a 50, man who 60 was años. 50, 60 Y years cuando old. llegué a los 60 dije, When I no, got me to sentía 60, peor. I would think, man, no, I feel, you think, man, I'm going to feel even worse if I get to 60. Y las palabras que yo le And the dije, words that Señor, I said, Lord, perdóname. forgive me. No sé cómo me I puedes don't perdonar know how porque you he can sido forgive tan me because terco y I've tan been so rebelde. stubborn and so rebellious. Y me paró el Señor And the Lord y stopped me me. dijo, sabes And que he yo said, te you know amo. what? I love you. No tienes que You decirme don't todo have eso. to Y tell yo me ya all sé. that. I already know. Me enamoré de I él. fell in love with him. Y nunca más en And mi never vida, en again in my 48 life, años, 48 por years, ninguna for razón, por any ninguna reason, for any situación, y he tenido situation, muchas and I've had situaciones muy many duras, situations, pero ninguna but vez not yo he one time siquiera did sentido I en mi even feel corazón, in my heart, ¿para qué le estoy what sirviendo? am I serving him for? Podía ayudarme, no me ayuda, yo no He sé could para help qué me, le he estoy doesn't. I don't sirviendo. even know why I'm Nunca. serving him. Never, Nunca. never. Porque yo entendí una Because cosa, I que understood cuando one Dios thing, le ama that when God con ese loves you amor, with that love, Dios no le va a negar God's nada, not going to deny you anything solo que esté en contra de su unless it's palabra. against his word. Y cuando Él le ama And con when ese he amor, loves you with that kind of nunca love, le va a dejar a he's medias. never going to leave you Nunca lo va a dejar a halfway. medio He's never going to camino. leave you Dios lo va a llevar halfway in hasta the lo road. God's going último. to take you to the very Y end. Dios nunca lo va a And dejar. God will never leave you. Porque Dios lo va a Because God's sostener going to con hold su you mano up, poderosa. hallelujah, with his mighty Y por hand. eso a veces And me that's ven why que batallo sometimes para you see me caminar. struggling to Pero walk. sabe que yo But estoy you know what? enamorado de mi I'm Dios. in love with the Y yo Lord. nunca voy a And I'll dejar. never Nunca draw voy a away from dejar. him. I'll never leave Porque yo him. digo, Praise the Señor, Lord, because I say, Lord, como yo pueda, yo voy a however I llegar. can, I'm going to get there. Como yo pueda, yo te However voy I a can, servir. I'm going to Aleluya. serve you. Porque Él es mi Dios. Because he is my Y no God. hay nadie como And there tú. is nobody like you. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Dispense. Sorry, Pero es lo que yo siento. but that's en mi what I feel in corazón. my heart. Hallelujah. Él es bueno, He hermano. is so good. A veces pensamos que Sometimes we Dios think that que nos desampara, que Dios que... God maybe Pero hermano, no, deserts Dios us, but nunca no, nos deja. God never leaves us. Dios es un Dios fiel. God Cuando is Él a dijo, faithful God. yo When siempre he said, estaré I will contigo. always be with Yo you. nunca te I will abandonaré. never leave you. Son palabras que usted Those are puede, words that you puede can, confiar you en can ellas. trust in. Hallelujah. Porque son palabras Because verdaderas. they are words from God. Dios es bueno. God is good. Enamórese de Él. Fall in love with him. Enamórese de Fall Él. in love with him. Porque no hay más. Because there's nothing else. Aleluya. Praise the Lord. Hallelujah. ¿Qué le vamos a negar a nuestro Dios, hermano? What are ¿Qué we le going to vamos a deny negar? him? What could we ever ¿Qué le deny him? podemos dar? What could we give him? ¿Con qué pagaré, Señor, How could I repay todo the lo que tú Lord has hecho? for everything you've done? No hay nada. There is no way. No hay nada. There is no way. Dios les dio comida God porque gave them ellos se food. quejaron. But they complained. Dijeron, este pan que nos das, He said this Ya bread estamos you give us, cansados de we're comer tired of la eating misma this comida. bread, the same food. oh hermanos, qué triste, How sad. qué pueblo tan What mal an agradecido ungrateful people de quejarse. to complain. Por 40 años Dios For les 40 había years, suplido. God had supplied for them. Dice que su cuerpo estaba Their en bodies completa salud. Were complete in complete health.
Su ropa Their estaba clothing intacta. was intact. 40 años, For hermano. 40 years, Dios les había dado God agua had given them water. en el desierto. In the desert, Dios les había dado God had comida given todo them ese food tiempo. during that whole Dios time. les daba una God nube que gave them a cubría cloud that covered el them, sol the durante el sun día during the y le day. daba una He luz gave en la them noche light para que at no night so that caminaran they en lo wouldn't oscuro. walk in darkness. ¿Qué más querían? What ¿Qué more más did they quieren? want? What more do you ¿Qué want? más? What more do you want? ¿Qué más? What Yo more? siento que Dios está I diciendo feel that ahorita God esta is saying mañana, ¿qué right now más this morning, quieres? what more do you want? ¿Qué más puedo hacer por ti? What more can I do for you? Ellos se quejaron y They Dios les complained dio and God carne. gave them meat. Les llovió codornices, dice, He caused the quail to para just que ellos rain comieran down so carne. that they could eat meat. Y todavía sí, But even so, Números 11:20. Numbers 11:20, Las hizo caer en medio del campamento, He caused them- alrededor de sus carpas. Comieron y se saciaron they ate and they were fulfilled. y les cumplió su deseo. And he fulfilled their desires. No habían quitado de sí su deseo, aún estaba su comida en su boca Their cuando food was vino still in sobre their mouth ellos when el upon furor them de Dios came the fury of y God, mató a los más and he killed robustos, the most robust, a los más gorditos the fatter ones, de ellos y of them. derribó los escogidos and he de Israel. pulled out the chosen ones of Israel. Dios God es bueno, hermano. is so good. Lo que yo más agradecido del Señor What fue I'm que most thankful to the Lord por for todos esos años is during all those years, Dios me cuidó. God took care of me. Yo vivía una vida muy I dura lived a very hard life en el mundo. in the world. Estoy hablando I'm de talking about peligrosa, una vida dangerous, peligrosa, a dangerous life, una vida de drogas, a una life vida of de drugs, licor, a una life of vida de... alcohol. Bueno, yo era músico y I was a tocaba en musician los and I played clubs in the y clubs, and ah, algunas veces vi Sometimes compañeros, I amigos saw friends morir die por balas y cosas en que nos from gunshots metíamos. and things, Y Dios, and God, en su in misericordia, His mercy, me cuidaba. took Fíjese. care of me. Yo despreciándole a I él porque despised mis him padres because eran my cristianos parents y were Christians. me hablaban. And they would talk to me. Decía, ¿sabe qué? Yo no And quiero, I yo no would say, quiero you know saber what? nada I de don't su want to know Dios. anything about your God. Me decía mi mamá, My hijo, mom would tell me, son, ¿por qué no vienes a vernos? why ¿Por don't qué you no come nos see me? visitas Why don't you visit me más seguido? more Vive often? cerca. You live so close to me. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando yo vengo a Because su when I casa, come usted to me your empieza a house, hablar a you mí de start su talking to me Cristo. about Y yo your no quiero Jesus, and I saber don't want to nada know de su anything Dios. about your God. Así. Just like that. Yo no estaba insultando a mi I mamá. wasn't insulting my Estaba mom. insultando a mi I mamá. was insulting God. Pero él But He me seguía amando. kept loving me. Me seguía cuidando. He kept taking care Me of me. seguía He kept protegiendo. protecting me. ¿Cómo no le de amar, How hermano? could I not love ¿Cómo Him? no le de amar? How could I not love Him? Hallelujah. Hallelujah. El deseo y las The quejas de desire and the Israel complaints of Israel enfadaron a Jehová de modo que su ira infuriated cayó the Lord sobre so ellos. much that His wrath fell down Deberíamos upon them. permitir que esto We should sea una allow this lección to para be a nosotros lesson también. to us also. Con todo esto pecaron all aún this, y no they dieron sinned and they crédito didn't a give sus maravillas. Any credit to Him for His wonders. Por último, murieron Finally, en el they desierto died in the y desert, nunca vieron la And they tierra never saw the prometida. promised land. ¿Podrá Dios hacerlo? Could Se hacen God la do pregunta that? ellos. ¿Podrá They're Dios asking a hacer esto? question. Could God do this? Quizás tú tienes esta mañana Perhaps la this misma morning you pregunta. have that same question. ¿Puede Dios enderezar mesa en el desierto? Could God prepare a table in the desert? ¿Puede poner calzado sin zapatería? Can He give you shoes without a shoe ¿Puede store? vestir sin Can que he haya tienda clothe de you? ropa?
even without a clothing store? Puede dar carne a Can sus he hijos sin give meat to carnicería. your food, to your children without Puede anywhere to darte buy it? agua sin un Can río. he give you water without a river? Puede darte luz sin Can he give you electricidad. light without electricity? Puede darte de Can comer he give sin you food maíz to o eat harina. without corn or flour? Puede darte Can aceite he sin give you una oil noria de aceite. without an oil Puede well? hacerte rico Can he con make oro, you rich plata, with gold, joyas, sin silver, joyería. jewels, without any Puede jewelry darte stores? peces y pan sin una Can he marqueta. give you Puede food darte jugo de without a uvas market? sin Can que he give you haya grape juice without there uvas. being any Puede grapes? sanarte Can sin he heal medicina you o without doctor. medicine or a Puede doctor? cruzar las aguas o Can he ríos have you sin cross the barca. rivers without a Puede boat? guiar al Can otro he lado guide you del to the mar other side rojo of the sin Red Sea puente. without a Puede bridge? entrar a un cuarto sin Can he puerta o enter into a ventana. room without Puede a door Dios or a window? Can transportar God sin animal, transport you carro o without an avión. animal, a Puede car, or a Dios dar plane? vida Can en el God give you valle life a unos in the huesos valley? secos. Even Puede those hacerte dry hablar bones, en can he cause you lenguas speak que in tú no tongues has that you haven't aprendido. even Aleluya. learned? Puede Hallelujah. Dios. Can God? Dios puede, Hallelujah. hermano. God can. Yes, he can. Aleluya. Hallelujah. Praise you, Lord. El pueblo de The Israel people of Israel hicieron la pregunta, asked the question, ¿puede Dios? can God? Y en muchas maneras And in many ways, hacemos nosotros la pregunta we también a veces. also ask that ¿Puede, question. Can God do it? puede Dios? Can he do it? Es un pecado de duda muy It's a ofensivo sin, a a Dios. very offensive sin of doubt. En el God. desierto Dios les In the llovió desert, comida de God ángeles, caused les mandó carne. angels, Dios food les of angels to proveyó be ropa y rained down, to calzado provide que them no se shoes and envejeció clothing that never por got old 40 años. for 40 Les years. dio agua de He la gave them roca. water from the Cuando rock. no había When there luz, was Dios no les light, alumbró sin God electricidad. illuminated Con them nube de without fuego les electricity. alumbró. Dios quiere hacer God wants un to milagro en tu perform a vida miracle in your hoy. life today. Él te dice, He's Marcos saying, 9:23, in Mark Jesús les 9:23, dijo, Jesus si said, puedes creer, al que if thou cree, can believe, all things are todo possible le to him es that believeth. Hallelujah. si solo puedes If creer, you can only believe, si solo puedes if creer. you can only believe. Yo estoy orando I'm praying que esta mañana that this morning, el primer milagro que the first recibas miracle that you receive es un agradecimiento is gratefulness en tu corazón. in your heart. Porque me temo que a veces Because I somos fear that sometimes desagradecidos we're con un just Padre ungrateful bueno que nos to our ama, Father who's so good, who loves que nos us, cuida, who takes care of que us, suple who nuestras supplies our necesidades, needs que necesitamos that we need. de Él. Him. Y yo oro que esta And I mañana pray that this morning tengas you may have un espíritu de a spirit agradecimiento of gratefulness en tu in corazón, your heart, no por lo que Él va a not hacer, por lo because of que what ya he's hizo done, but en tu vida. for what he will do, but for what he's already Porque done Dios in your es life. bueno Because God is good y Dios and God nunca nos deja, hermano. never leaves us. En 48 años After no ha habido 48 una years, ocasión there's not been one time que yo necesito a where Dios I que Él no ha estado allí. needed God and he wasn't there. En tiempos During difíciles, difficult times, en tiempos in times cuando yo hubiera caído when I would have fallen y terminado, and been Él done estaba with, allí para he was levantarme. right there to pick me up. Y Él está aquí And he's para here levantarte a to ti lift esta you up mañana. this morning Porque Él te ama. because he loves you. Si Él lo ha prometido y tú lo crees, If he's entonces promised it puedes and you believe tenerlo. it, then you can have Mateo it. 21, 21 y Matthew 22. Y 21, respondiendo, 21 and 22, Jesús le dijo, responding, Jesus de said, cierto os digo que si Verily I tuvieres say unto fe you that y if no you have dudares, faith and doubt no not, solo haréis esto not de la only will higuera, you mas do si a this, este monte dijeres, which is quítate y done to the échate fig tree, but also en el you mar, shall say unto será this hecho. mountain, be thou removed and thou cast into the sea, it shall be done. Primera de Reyes, First capítulo Kings 17, Dios alimentó a una 16, viuda God fed a y a widow. su hijo Or cuando no 17, había God fed a widow maíz, when ni there was harina, no ni aceite. corn or oil. Dios proveó. God provided. ¿Por qué Hallelujah. es que tenemos que Why ver is las it that we cosas have para to poder see creer? things to be able to believe it? Mucha gente dice, Many people say, si yo puedo ver un if milagro, I yo can voy see a a creer. miracle, I'll believe. Y Dios dice, si tú God says, puedes if you creer, can vas a ver un believe, milagro. you'll see a miracle. Hallelujah.
Solamente puedes creer. You just have to believe. Vas a ver un milagro. You'll see a miracle. En el capítulo 19 del Chapter mismo 19 libro, of that Dios same alimenta al book, profeta God con pan y fed the carne prophet with cada mañana bread y cada and tarde cuando no había meat comida en la every day tierra. when there was no Dios la food in the mandó land. a entrega God inmediata por vía cuervos. Sent crows to feed ¿Hay the algo prophet. difícil para Dios, Is there hermano? anything difficult for God? Dios puede, hermano. God can. Dios puede, si tiene God que usar can. los If cuervos, he has Él to usa use los the cuervos. crows, he'll Lo use que the Él crows. tenga que usar Whatever he para has to suplir sus use to supply necesidades, your Él lo va a need, hacer he'll porque do it Dios because es God bueno. can. God is Uh, good. Yes. Thank you, No, Lord. pues si esto sucede, Well, no, si lo well, if otro this sucede, happens or if entonces yo that creo que happens, sí. then I No, think hermano, maybe no tiene no. que nada You que don't suceder. have ¿Sabe nothing que has to Dios happen. hace You know what? algo God de makes nada? something out of nothing. Dios no God necesita. doesn't Si need. usted tiene un If you corazón have malo que ya an se está evil heart muriendo, or a Dios bad no tiene heart que that reparar you're su dying, corazón. God Dios le doesn't da have un to repair corazón your heart. nuevo. He gives you a new Aleluya. heart. Hallelujah. Amén. Aleluya. Amen. Thank you, Jesus. Vamos a terminar ahí. We're going to stop there. Todavía hay muchas cosas que. There's so many things. Pues The toda la Biblia está llena, hermano, whole de cosas Bible que is Dios hace full para of things that nosotros. God does for us. Lo que Él está esperando es What que He's nosotros waiting creamos. for is for us to believe it. Esto. That's all. Voy a pedir que se ponga de pie. Please stand.